Es indudable que a Jesús le gustaba reunirse con la gente. Específicamente, le gustaba estar con ellos a la hora de comer, reunión en familia, en cenas y en tantos momentos que los evangelios nos hablan que Jesús se reúne con los discípulos, con los apóstoles y con diferentes personajes con los cuales Él interactúa a la hora de comer. Pensemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, donde sucede en una fiesta, en las bodas de Caná. Otro momento también es cuando Jesús se encuentra con Zaqueo y le dice: invítame a tu casa, invítame a cenar. Jesús se juntaba con todo tipo de personas, muchos de ellos pecadores. Recordemos este detalle, pues Jesús nos invita a todos siempre a la mesa. También tenemos ese momento en el que Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a tantas personas. El alimento espiritual, pero también el alimento físico. ¿O recuerdan aquella ocasión donde Jesús visita la casa de Lázaro, Marta y María? Sabemos que estaban preparando la cena. Jesús los alimenta con su palabra y le dice a María: tú has elegido la mejor parte, escuchar, pero también sabemos que después comer. Por supuesto, la última cena, donde Jesús transforma ese momento y dice: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Palabras que nosotros seguimos escuchando resonar en la celebración de la Santa Misa todos los domingos. En el Evangelio de Juan, en los momentos de la resurrección, sabemos cómo Jesús se aparece, pero también se sienta a comer con los apóstoles. Y el mismo Evangelio del día de hoy que escuchamos, este pasaje de Emaús, el camino de Emaús. Dos discípulos que cabizbajos se encuentran caminando hacia este pueblo de Emaús. Jesús se les une y empieza a explicarles la Sagrada Escritura, hasta el momento en que entra con ellos y hace la oración de la bendición. Y entonces sus ojos se abren y dicen: ¿no estaban nuestros corazones ardiendo cuando escuchábamos cómo nos explicaba las Escrituras? Y salen corriendo de regreso a Jerusalén para enseñar y para dar testimonio de la buena nueva de la resurrección. Este pasaje realmente es un modelo de lo que sucede con nosotros en la celebración de la misa dominical. Es un momento donde dejamos todas las demás actividades de la semana y caminamos, y Jesús está con nosotros. Y Jesús está vivo y la palabra de Dios está viva en medio de nosotros. Y escuchamos cómo esa palabra penetra en nuestros corazones. Y nos sentamos alrededor de la mesa, del altar del sacrificio. Y escuchamos esas palabras y reconocemos a Jesús, a quien recibimos en aquel pedacito de pan y en aquel poco de vino que se convierten en su cuerpo y su sangre. Es en ese momento donde estamos todos, sin importar de dónde venimos, de qué condición social somos, a qué raza pertenecemos, nuestra edad. No importa, es Jesús quien nos llama y nos une a todos. Es a través de Jesús que podemos sentarnos alrededor de la mesa del sacrificio. Y hay una parte muy importante, es ese encuentro personal con Jesús. Es cierto, recibir a Jesús en su palabra, pero sobre todo en la comunión. Es un abrazo divino del amor que hace lo imposible posible, que viene a nosotros no porque seamos buenos o porque seamos dignos, sino porque somos amados y llamados a recibir a Jesús, alimento espiritual por excelencia que viene a nosotros. Pero recordemos que en este pasaje no es uno, sino son dos los que se encuentran ahí y los que se sientan alrededor de la mesa.
Sería para nosotros un error y una limitante que pensáramos simplemente en el momento de recibir a Jesús o de que estamos en la misa, solo como una dimensión personal. Simplemente pensemos en la cruz, que nos habla de esas dos dimensiones de la vida espiritual. La vertical, que representa cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios. Importante, necesaria, ciertamente personal. No puede haber fe sin encuentro personal. Y la otra, la horizontal, la que apunta como los brazos de Jesús a los lados hacia todos los hijos de Dios, llamado que tenemos cada uno de nosotros como pueblo eucarístico a vivir la fe. La celebración de la Santa Misa también es el llamado a convertirnos en el cuerpo de Cristo. Y es a través de esa fortaleza que recibimos que vivimos la comunión, no solamente en la congregación, sino que somos enviados, así como los discípulos de Emaús, a llevar la buena nueva, a construir el cuerpo de Cristo. Es a través de la Eucaristía y esa invitación que nosotros recibimos domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios y a recibir el verdadero cuerpo, la verdadera sangre, el verdadero alimento, que nosotros recibimos ese abrazo, pero también ese envío a llevar el amor de Dios al mundo. Y este domingo específicamente, Jesús nos quiere invitar a que vengamos a caminar como los discípulos de Emaús, a escuchar su palabra, a recibirle en la Eucaristía y a salir al mundo llenos, fortalecidos, fortificados, enviados a construir el reino de Dios. Los dejo con unas palabras basadas en una oración atribuida a Santa Teresa de Ávila. Cristo no tiene cuerpo más que tu cuerpo. Cristo no tiene manos más que tus manos. Cristo no tiene pies más que tus pies. Recíbelo, invítalo y junto con Él salgamos juntos como comunidad a construir el reino de Cristo, que invita a todos a recibirle, amarle y que hace lo imposible, que es la unidad a través de Cristo, que se encuentra en ese centro de la cruz.